Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad le adoren. Esto lo dijo Jesucristo en Juan 4, 23 y 24. Pero también el apóstol Juan advirtió esto. Escuchen. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí el apóstol Juan está pidiendo que se aseguren si el espíritu que están adorando es el espíritu de Dios. Eso significa que no todos los espíritus son de Dios. Eso también significa que existen espíritus usurpadores que se hacen pasar por Dios. Entonces ahora lo que hay que hacer para no dejarse engañar por ningún espíritu usurpador de Dios es identificar plenamente con las Escrituras cuál es el Espíritu Santo de Dios. Y no lo tenemos nada difícil, pues el apóstol Pablo en solo 2 versículos dejó abundante información acerca de los frutos que produce el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que genera el Espíritu Santo de Dios. O sea que cuando alguien recibe el Espíritu de Dios, se llena de paz, de benignidad, de amor, de mansedumbre, de bondad, porque ese es el fruto que genera el Espíritu de Dios. Entonces, como el apóstol Juan pidió probar los espíritus para saber si son de Dios, y como en las iglesias cristianas predican al Dios de los judíos como el Dios de Jesucristo, entonces busquemos en las Escrituras cuáles son los frutos que genera el espíritu del Dios de los judíos para que podamos saber si los frutos del Dios que predican en las iglesias concuerdan con los frutos que produce el Espíritu Santo de Dios. Presten mucha atención. Jueces 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en la mano. O sea que cuando Sansón recibió el espíritu de este Dios, destrozó un león utilizando únicamente sus manos. Eso significa que cuando el espíritu de este Dios viene sobre alguien, lo convierte en una máquina de matar. Continuemos con el versículo 19 que dice así. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos. Esto es lo que genera el espíritu de este Dios que predican en las iglesias. En estos frutos no hay paz, tampoco hay amor y mucho menos mansedumbre ni bondad, pues según este testimonio, lo que produce el espíritu de este Dios es violencia, maldad y destrucción. Ahora veamos lo que sucedió cuando Eliseo invocó a su violento Dios mientras se desplazaba entre Samaria y el monte del Carmelo. Segunda de Reyes 2, 23, 24 y 25. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. O sea que a este calvo satánico continuó su camino y luego se regresó a Samaria como si haber provocado el destrozo de 42 muchachos con sus maldiciones no significara nada. Aquí no se sabe cuál es más malo de los dos, si este iracundo calvo o su criminal Dios. Déjenme decirles que a este calvo malvado, despiadado y maldiciente lo llenan de gloria en las iglesias cristianas, diciendo que este abominable es un gran hombre de Dios. Asimismo, al Dios de muerte y destrucción que acudió al llamado de este calvo despreciable para matar 42 niños, es al que las iglesias cristianas impusieron como Dios de los cristianos. Continuemos con lo que cuentan las Escrituras sobre el rey David, pues según el testimonio que entregan las Escrituras, desde el momento en que este rey fue ungido con aceite por órdenes del Dios del pueblo judío, el espíritu de este malvado Dios vino sobre David para acompañarlo de forma permanente. Primera de Samuel 16, 12 y 13. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, si de aquel día en adelante este rey tendría sobre él al espíritu del Dios que hablan en las iglesias, entonces ya podemos imaginarnos
toda la maldad que vino sobre este rey, que las iglesias terrenales llenan de gloria, presentándolo como si fuera un gran hombre de Dios. Y aunque han manipulado las escrituras maquillando los magnicidios cometidos por este asesino, la verdad siempre sale a la luz. Veamos el testimonio que entrega la versión Reina Valera antigua en Primera de Crónicas 20, 2 y 3, que dice así: Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza, y hallóla de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto sacó de la ciudad un muy gran despojo, sacó también al pueblo que estaba en ella, y cortólos con sierras y con trillos de hierro. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Los cortó con sierras y con trillos de hierro, los partió con hachas. Este engendro del diablo traspasó cualquier barrera de maldad. Eso fue lo que generó el espíritu del Dios de las iglesias, que vino sobre él desde el día en que fue ungido. O sea que muerte y maldad en su máxima expresión son los frutos que produce el espíritu del Dios, que en las iglesias que dicen ser cristianas predican como Dios. Eso significa que para los abominables que predican en estas iglesias, el espíritu demoníaco y criminal que sale de este ser maligno que se hace llamar Dios y que solo genera muerte y destrucción es el Espíritu Santo de Dios. Como si Dios fuera un asesino, como si Dios estuviera lleno de maldad, o como si el Espíritu de Dios no fuera santo sino maligno. Pero aquí no para el engaño que predican en las iglesias, pues estas abominables instituciones, tratando de ocultar los genocidios inarrables que cometió este malvado rey, cambiaron totalmente el texto de Primera de Crónicas 20, 2 y 3 que acabamos de leer, para que sus feligresías no se enteraran de la maldad de este despreciable asesino conocido como Rey David, que después de recibir el inmundo espíritu del Dios que adoran en las iglesias, se convirtió en una máquina de matar. Escuchen con atención el engaño que tejieron los malhechores que cambian las cosas para engañar en sus inmundas iglesias. Segunda de Samuel 12, del 29 al 31, Reina Valera 1960. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro, y además los hizo trabajar en hornos de ladrillos, y lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Estos hacedores de maldad cambiaron el texto para presentar a un rey David muy generoso que ponía a trabajar a los pueblos después de combatir contra ellos. Pero todo lo que se hace en la oscuridad sale a la luz, pues en esta misma versión están los testimonios que este infame rey no dejaba vivo ni hombre ni mujer en los pueblos que atacaba. Primera de Samuel 27, 9. Y asolaba David al país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y luego en el versículo 11 dice: ni hombre ni mujer dejaba David con vida. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para denunciar las infamias que cometen en las iglesias y para demostrarle a los cristianos que por culpa de estas iglesias, ellos en este momento no son más que una muchedumbre abominable ante Dios y ante Jesucristo, pues por culpa de la doctrina judeocristiana que reciben en las iglesias, ellos están convencidos que el espíritu malvado del diablo es el Espíritu Santo de Dios. Con este conocimiento que nos entregan las Escrituras, es fácil comprender que si en Apocalipsis 13:8 está testificado que la bestia fue adorada por todos los moradores de la tierra, entonces es muy fácil comprender que donde los moradores de la tierra adoraban a la bestia era en las iglesias cristianas, en las sinagogas judías, en las mezquitas árabes y en todos los templos de adoración donde las religiones abrahámicas le rinden culto a su Dios. O sea que las iglesias cristianas hacen parte del gigantesco ejército que ha mantenido engañados a los moradores de la tierra para que adoren a la bestia. Esa es la labor que desempeñan las iglesias cristianas en la tierra: engañar a los cristianos, haciéndoles creer que el abominable espíritu del diablo, que solo genera muerte y destrucción, es el Espíritu Santo de Dios. El evangelio eterno traído por Jesucristo fue entenebrecido cuando lo mezclaron con el judaísmo. Por eso el apóstol Juan, en su visión del día del Señor, vio un ángel que venía del cielo para predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Escuchen:
Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, si en el día del Señor tendrá que venir un ángel para predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, es porque las iglesias cristianas jamás se dedicaron a esta labor, y por eso los cristianos de hoy permanecen totalmente manipulados con las mentiras que predican en las iglesias. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:52 que a la final trompeta todos serán transformados. Entonces, si las profecías programaron la transformación de los hombres para el tiempo en que suene la final trompeta, es porque los hombres transformados en el tiempo final tendrán un gran protagonismo en el cumplimiento de las profecías del final de los tiempos. Por eso ahora más que nunca les pido que por favor abran bien sus oídos y su entendimiento para que comprendan los versículos que les voy a leer. Apocalipsis 12 del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Lo que nos está indicando esta profecía es que para que venga la salvación, el poder y el reino de Dios y de Cristo, primero hay que arrojar del cielo a la tierra al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, porque ni este dragón ni sus ángeles tienen lugar en el cielo. Y nosotros ya sabemos que si este dragón y sus ángeles permanecen en el cielo, a pesar de que en el cielo no hay ningún lugar para ellos, es porque las iglesias con su predicación judeocristiana mantienen engañados a los cristianos, haciéndoles creer que el diablo mentiroso y asesino que en ellas predican como Dios es el Dios del cielo. Eso significa que cuando la profecía dice que hubo una gran batalla en el cielo, es porque aquella gran batalla se dará para determinar quiénes son los que habitan en el cielo. Y cuando esta misma profecía dice que ya no se halló lugar para ellos en el cielo, es porque la batalla contra el dragón y sus ángeles se ganará, demostrando que ni el diablo que adoran en las iglesias, ni ninguno de los criminales que estuvieron a su servicio, tienen cabida en el cielo. Entonces nosotros, los que ya sabemos que el diablo que predican en las iglesias no tiene cabida en el cielo, somos los que tenemos que dar esta gran batalla. Y como nosotros también sabemos que los predicadores cristianos son los que mantienen al gran dragón en el cielo, entonces podemos comprender con claridad que la batalla tendremos que darla contra las iglesias cristianas, porque es en las iglesias cristianas donde los ángeles del dragón llevan un montón de siglos batallando contra las enseñanzas de nuestro Dios y de Jesucristo. Y si la contaminación del cielo ha estado en manos de las iglesias cristianas durante muchos siglos, ahora en nuestras manos está expulsar al diablo con todos sus criminales del cielo. Pero primero les tengo que advertir que las batallas anunciadas por Dios a través de las profecías no son para hacerle daño a ninguno, y mucho menos para matar a nadie, sino para instruir en la verdad a los perdidos y para resucitar a los muchos. Entonces esta guerra no la daremos armando contiendas ni menospreciando a ninguno por su adoctrinamiento, sino compartiendo incansablemente este conocimiento a través de las redes sociales hasta que todo el pueblo cristiano lo haya recibido. No podemos dejar de compartir este conocimiento ni un solo día hasta que todos los cristianos sepan que este dragón que adoran en las iglesias nunca ha habitado en el cielo, sino en la tierra, llenando a sus moradores de pestes, de injusticias y de muerte. Esta es la función que debemos cumplir dentro de esta profecía los que ya tenemos la verdad, porque si la final trompeta nos ha despertado con la verdad, es para que nos convirtamos en guerreros de Dios utilizando esta verdad para que se cumplan las profecías. Y los guerreros de Dios que empiecen a trabajar divulgando estas verdades tendrán una gran recompensa. Escuchen con atención. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Lo que está diciendo el apóstol Santiago es que los que ayuden a otros a salir del camino errado les serán perdonados multitud de pecados. Entonces los que quieran que sus múltiples pecados les sean perdonados, todo lo que tienen que hacer es integrarse a las filas de los ángeles que junto a Miguel expulsan del cielo al dragón y a sus ángeles, y de esta forma conseguirán el perdón de sus múltiples pecados. Estas revelaciones no las genera quien las está entregando, así como las profecías tampoco fueron generadas por los profetas, pues los profetas simplemente transmitían a los hombres lo que recibían del cielo. Hoy todos los que estamos recibiendo estas revelaciones tenemos la oportunidad de convertirnos en guerreros de Dios, y esa es una oportunidad que fue anhelada por millares durante muchos siglos y que solo ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibirla. También quiero que sepan que el cumplimiento de esta profecía generará un efecto dominó para que se cumplan todas las profecías que concluirán con la salvación de los hombres y con el establecimiento del reino de nuestro Dios y de Jesucristo por fin en la tierra. Por eso es importantísimo que acudamos a este llamado que nos están haciendo con esta profecía para que propiciemos el cumplimiento de todas las profecías que concluirán con el regreso de Jesucristo. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para enseñarle a los hombres que el cumplimiento de las profecías depende de la participación de ellos. Estas cosas jamás las aprenderán en las iglesias. Nos veremos en las redes, guerreros de Dios. Los que tengan oídos para oír, que oigan. Llegó la hora de despertar a la verdad que ha permanecido oculta por culpa de las iglesias que predican como una sola a 2 enseñanzas absolutamente contrarias. Este es el libro de la verdad, y usted puede obtener gratuitamente un resumen de este libro simplemente buscando el libro 2 dioses, 2 Cristos en Google Books, y allí podrá disponer de un amplio y extenso resumen del libro. Este libro no fue hecho para obtener beneficios económicos, este libro fue hecho para aportar a la verdad.